Nuestra historia el día de hoy lleva por título No adulterarás, Capitán A. Andy y sus amigos estaban jugando en el parque. De repente su corazón dejó de latir por un segundo y comenzó a enfermarse del estómago. Había visto a su papá en un automóvil con otra mujer, no con su mamá. Andy no podía creer lo que veía. Descubrió que su papá estaba compartiendo su amor con otra mujer, amor que solo debiera ser para su mamá. Esa tarde, el papá no estuvo en casa cuando cenaron. La mamá de Andy había estado llorando y los niños se sentían muy tristes. Andy todavía se sentía mal. Es por eso que las familias necesitan mantenerse unidas. Cuando un miembro sufre, todos los miembros en la familia sufren. El papá de Andy llegó a la casa, pero hubiera sido mejor que no hubiera llegado. La mamá y el papá comenzaron a pelear y se gritaban, diciéndose cosas horribles. La mamá de Andy lloraba y su papá maldecía. El papá de Andy salió como un huracán. El hermano y la hermana de Andy estaban muy tristes. Esa noche, Andy se acostó y lloró tanto que su almohada estaba toda mojada. ¿Alguno ha llorado en la noche porque algo le perturba? Entonces, ¿saben cómo se sentía Andy? Andy decidió que el día siguiente visitaría a su amigo, el Capitán A, de Villa Comando. Finalmente, pudo dormir. Andy le contó a Capitán A todas las cosas que le estaban sucediendo. Capitán A le dijo a Andy que no era su culpa si sus padres peleaban y que Andy debería ayudar a su mamá en este tiempo difícil. Andy se sintió mejor después de hablar con el Capitán A. ¿Tienen ustedes algún amigo con quien puedan hablar de las cosas malas que les suceden? ¿Alguien que ore con ustedes y por ustedes? Proverbios capítulo 18, verso 24 dice: un verdadero amigo será más fiel que un hermano. Por eso, cuando los problemas lleguen, ustedes podrán hablar con Jesús. Él es un amigo en el que podemos confiar. Aunque Andy sabía que el Capitán A oraba por él y que las peleas no eran culpa suya, él todavía estaba triste y herido por la manera en que sus padres se trataban. Sus peleas eran cada vez peores. ¿Ven? Cuando una parte de la familia está en problemas, todos sufren. De la misma manera, si ustedes pecan, puede tener un efecto malo en su mamá y papá, hermanos y hermanas. Andy vio a su papá pasar más tiempo con la otra mujer que con su mamá. Él se preguntaba cómo su papá podía ser tan irresponsable y cruel. Andy hacía lo mejor que podía para ayudar a su mamá y hermanos menores. Andy se sentía tan mal que permaneció despierto hasta la mañana siguiente llorando y orando por su familia. Andy recordó lo que el Capitán A le había dicho. No importa lo que esté pasando en tu casa, tienes que mantener una buena relación con Dios. Andy oró y abrió su corazón a Dios. Finalmente se durmió, prometiendo antes que haría lo mejor que pudiera para Dios y su familia. Al día siguiente, Andy no podía creer lo que veía. La novia de su papá vino hasta la casa de Andy para visitar a su papá. Esto enfureció a Andy. Cuando el papá de Andy salió para subirse al automóvil de la mujer, Andy lo confrontó. Andy tuvo miedo, pero tenía que decirle a su papá cómo se sentía y lo que decía la ley de Dios, que el adulterio es un pecado. ¿Sabes, papá?, dijo Andy, no solo estás engañando a mamá, estás engañando a toda la familia. Tienes que decidir ahora mismo con quién quieres estar. O eres un verdadero papá o te vas con esa mujer. Al principio el papá de Andy se sintió avergonzado y luego se enojó por lo que Andy le dijo. Cuando levantó su mano para cachetearlo, algo lo detuvo. Andy le dijo: yo te amo, papá, pero no puedes seguir viviendo esta doble vida. No puedes seguir dañando a nuestra familia. Aunque Andy estaba enojado, sabía que debía decirle a su padre que él lo quería. El papá de Andy
bajó su cabeza y se alejó. Fue un tiempo muy difícil para Andy y toda su familia, pero Dios le dio fuerzas para animar a su mamá a que guardara una buena relación con el Señor. Capitán A le dijo a Andy cuán orgulloso se sentía de él aún en tiempos muy difíciles. El Capitán A le dijo a Andy que estaba haciendo lo correcto. Ese día Andy se sintió mejor que lo que se había sentido en semanas. Las palabras de su amigo le habían animado. Un día, el Capitán A invitó a Andy a su oficina para mostrarle algo. Tomó la bicicleta de Andy, la puso al revés y empezó a darles vueltas al neumático. El Capitán A le habló acerca del ciclo que atrapa a muchas personas. Por ejemplo, si tu mamá bebe, podrías llegar a ser un borracho. Si tu papá es un ladrón, podrías robar. Si uno de tus padres comete adulterio, tú también podrías. El capitán le dijo, Jesucristo puede romper el ciclo para ti y tu familia. Capitán A tomó un palo y lo metió entre los rayos de la rueda, deteniéndola al instante. Capitán A animó a Andy a que rompiera el ciclo por medio del poder de Jesús. Andy prometió que cuando él fuera un papá, no permitiría que en su familia pasara las cosas que él había pasado por el pecado de su papá. Andy iba a romper el ciclo. Él iba a estar del lado de Dios. Nuestro versículo: no cometerás adulterio. Deuteronomio capítulo 5, verso 18. Amado Padre Celestial, gracias por amarnos. Gracias por crear a la familia. Algunos de nosotros tenemos familias que están sufriendo. Oramos para que nos toques con tu poderosa mano sanadora. Necesitamos ser parte de tu familia, pidiéndole a Jesús que perdone nuestros pecados. Gracias por oír nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.